La mayoría de los procesos químicos y biológicos están relacionados con las soluciones. El proceso digestivo, el fluido que recorre las venas, la absorción de los minerales del suelo por las raíces de las plantas, por mencionar algunos, todos son procesos que se llevan a cabo en disolución. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular entre dos o más sustancias. En este sentido, un soluto se dispersa homogéneamente en un solvente que suele estar en mayor proporción, dando como resultado una solución. Existen diferentes tipos de soluciones en base al estado físico en la que se encuentren el soluto y el solvente. Por ejemplo, dentro de las más frecuentes tenemos aquellas donde un sólido se disuelve en un líquido, como cuando se disuelve cloruro de sodio en agua. Pero también hay otras, como el caso del aire, donde el oxígeno se encuentra disuelto en nitrógeno molecular acompañado de otros gases en menor proporción. Disolución o solución son dos formas de referirse a lo mismo. Sin embargo, disolver es distinto que diluir. Por una parte, disolver es el proceso donde el soluto se incorpora al solvente, mientras que diluir consiste en el aumento de la proporción del solvente con respecto al soluto en una solución previa. Ejemplo, al añadir más agua a una solución acuosa. Lo contrario a diluir es concentrar, que consiste en aumentar la proporción de soluto con respecto a la de solvente. Esto puede lograrse o bien al añadir más soluto o bien al eliminar parte del solvente, siempre y cuando el soluto no sea volátil. Ejemplo, al evaporar una solución acuosa de cloruro de potasio. Cuando un soluto se disuelve en un solvente, la solución resultante adquiere propiedades que pueden ser de tipo constitutivas o de tipos coligativas. Las propiedades constitutivas dependen de la naturaleza del soluto. Ejemplo, viscosidad, conductividad, solubilidad. Una solución 1 molar de cloruro de potasio tendrá una conductividad distinta a otra de cloruro de sodio a la misma concentración, aunque el número de partículas sea la misma en ambos casos. O por ejemplo, no será el mismo efecto sobre la viscosidad el disolver gelatina en agua que la misma cantidad de sal de mesa en agua. En ambos ejemplos, el tipo de soluto juega un rol fundamental en las propiedades finales de la solución resultante. Dentro de las propiedades constitutivas nos encontramos la solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente, o dicho de otro modo, indica la concentración de una solución saturada a cierta temperatura y en un solvente determinado. Decimos que una solución es no saturada o insaturada cuando al incorporar soluto, éste se sigue disolviendo. Llegará a un punto donde la solución no admite más soluto y simplemente sedimenta, depositándose en el fondo del recipiente. A este tipo de solución se le llaman saturadas. Añadir más soluto en este punto no convierte a la solución en sobresaturada, ya que el soluto no se disolvería. Ahora bien, si se modifican las condiciones al variar la temperatura, la cantidad de soluto que puede disolverse también cambia. Así, si calentamos una solución, en esta se podrá disolver mayor cantidad de soluto. Si la dejamos enfriar a la temperatura original, evitando perturbaciones, obtendremos una solución sobresaturada. La solución resultante se encuentra en un estado metaestable y ante cualquier perturbación que puede deberse a agitación o añadir una pequeña cantidad adicional de soluto o incluso a vibraciones, precipita el exceso de soluto disuelto y la solución vuelve a estar saturada. Dentro de los factores que afectan el fenómeno de disolución tenemos el tamaño de partícula. Entre menor sea el tamaño de partícula de soluto, mayor será la superficie de contacto con el solvente, favoreciendo la disolución. A la izquierda encontramos un soluto pulverizado, mientras que a la derecha la misma cantidad de soluto con un tamaño de partícula mayor. En blanco se representa la superficie de contacto. Es notorio que cuando el tamaño de partícula es menor, mayor es el área mediante la cual el soluto y el solvente pueden interactuar, facilitándose el proceso de disolución. Otro factor importante a destacar es la agitación. La agitación acelera la dispersión inicial de soluto, quedando disponibles nuevas superficies de soluto que aún no se han disuelto. Al tratarse la solubilidad de una propiedad constitutiva, también influye la naturaleza del soluto y del solvente. Como regla general, los solventes polares, como puede ser el agua o el ácido fluorhídrico, disuelven compuestos iónicos, cloruro de potasio, hidróxido de sodio, y compuestos covalentes polares como el ácido clorhídrico o etanol, pero disuelven poco compuestos no polares como el tetracloruro de carbono o el hexano. Por otra parte, líquidos no polares como el tetracloruro de carbono o el benceno disuelven compuestos no polares o poco polares como el yodo o el naftaleno, pero no compuestos iónicos o polares. En definitiva, lo similar disuelve a lo similar.
La temperatura también juega un rol importante y lo hace de manera distinta si se trata de un soluto sólido y líquido o si se trata de un soluto gaseoso. En el caso de los solutos sólidos y líquidos, en una disolución exotérmica, es decir, que libera calor al entorno, enfriar favorece el proceso de disolución. En una disolución endotérmica, es decir, que absorbe el calor del entorno, calentar favorece el proceso de disolución. A continuación, se presenta una gráfica que correlaciona la solubilidad de sales inorgánicas con la temperatura. En el eje X tenemos la temperatura en grados centígrados y en el eje Y la solubilidad de la sal por cada 100 mililitros de agua. Si nos posicionamos sobre la línea de una sal, estamos haciendo referencia a la cantidad de sal requerida por cada 100 mililitros de agua para preparar una solución saturada a esa temperatura. Por debajo de la línea nos encontraríamos en presencia de una solución insaturada y por encima sobresaturada. Lo primero que podemos notar es que la mayoría de las sales aumentan su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. El caso más notorio es el nitrato de potasio, que describe un comportamiento exponencial. Como la disolución de nitrato de potasio es endotérmica, es decir, que absorbe calor del entorno al momento de disolverse, es de esperarse que aumente la solubilidad con el aumento de la temperatura. Este es el comportamiento de la mayoría de las sales, aunque el efecto no sea tan pronunciado, pero también existen excepciones. Si vemos el caso del sulfato de cerio 3 nonahidratado, describe un comportamiento contrario, es decir, a mayor temperatura, menor solubilidad. Esta disolución es exotérmica, por lo que el aumento de la temperatura no favorece el proceso, sino que por el contrario lo dificulta. Otro comportamiento anómalo lo podemos observar en la gráfica del sulfato de sodio. Se puede notar que hasta cierta temperatura aumenta la cantidad disuelta a medida que aumenta el calentamiento, pero luego comienza a decrecer. La explicación a este fenómeno se atribuye a que por debajo de aproximadamente 37 grados centígrados, el sulfato de sodio en su forma sólida forma un hidrato, el sulfato de sodio decahidratado, es decir, que moléculas de agua forman parte de la estructura cristalina de la sal, lo que le confiere características físicas distintas a la sal anhidra, entre ellas su solubilidad. En el caso de los líquidos, decimos que dos líquidos son miscibles cuando dos líquidos se mezclan formando una mezcla homogénea sin importar la proporción en la que se encuentren. Tal es el caso del etanol en agua. Decimos que son inmiscibles cuando ocurre lo contrario, como cuando mezclamos aceite y agua a temperatura ambiente. También puede darse el caso en que dos líquidos puedan formar una sola fase, pero bajo ciertas condiciones de temperatura y proporción. Esto podemos estudiarlo mediante diagramas de fase que de momento escapan a los objetivos de este curso. Cabe destacar que el agua siempre se considera solvente, aunque se encuentre en menor proporción que el soluto. En el caso de que el soluto sea un gas, enfriar favorece la disolución. Aumentar la presión aumenta la disolución. En solutos sólidos y líquidos, el efecto de la presión es despreciable. En la siguiente gráfica vemos cómo a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad de los gases disminuye. La explicación a esto se atribuye que al aumentar la temperatura, el gas adquiere más energía, lo que le facilita escapar de la solución. La solubilidad del gas también depende del tipo de solvente. No es la misma solubilidad que tiene, por ejemplo, el metano en agua que en hexano, siendo mayor en este último al tratarse de una molécula no polar en un solvente no polar. En el caso de los gases, a diferencia de los solutos sólidos y líquidos, la presión sí juega un papel importante. La ley de Henry establece que la solubilidad de un gas es directamente proporcional a la presión ejercida por el gas sobre la disolución. En un sistema compuesto por un solvente, un pistón, un gas, el aumento de la presión incrementa el gas que se solubiliza a la misma temperatura. El aumento de la presión no solo puede deberse al uso de un pistón, sino al incorporar cualquier otra especie que aumente la presión del sistema, como puede ser otro gas, solo que si este fuese el caso, tendríamos que tener en consideración la contribución de la presión total de cada especie. La ley de Henry puede expresarse de la siguiente manera. C representa la concentración molar del gas que se encuentra disuelto, cuyas unidades son mol sobre litro, es decir, molaridad. K representa la constante de proporcionalidad, cuyas unidades son mol por litro a la menos 1, atmósferas a la menos 1. El menos 1 lo que nos indica es que se encuentran en el denominador. Además, K depende de la temperatura del gas en cuestión y del solvente. En la siguiente tabla podemos apreciar cómo varía la constante para diferentes gases en función de la temperatura cuando el solvente es agua. A mayor temperatura, menor es el valor de la constante, indistintamente el gas.
P hace referencia a la presión del gas en atmósferas. Esta también depende de la temperatura del gas y se encuentran tabuladas. Es importante tener en cuenta que si el gas se encuentra acompañado de vapor de solvente o de otro gas, debe realizarse la corrección correspondiente si estamos trabajando con la presión total del sistema. Pueden haber desviaciones de la ley de Henry. Esto ocurre cuando al disolverse el gas soluto reacciona con el disolvente. Tal es el caso del CO2, que al disolverse en agua reacciona generando ácido carbónico. Este tipo de eventos tiene como consecuencia que aumente la solubilidad del gas en este solvente y por tanto que el valor de C experimental sea mayor que el valor calculado. Ahora bien, para entender mejor los procesos a nivel molecular es necesario conocer las fuerzas que rigen dichas interacciones. Por una parte, tenemos las fuerzas intramoleculares, que son las responsables de mantener juntos a los átomos de una molécula, es decir, los enlaces químicos. Dentro de los ejemplos que podemos citar de fuerzas intramoleculares, tenemos los enlaces covalentes que unen a una molécula de agua o el enlace iónico que mantiene unido por interacciones electrostáticas a un átomo de sodio con uno de cloro. Existen otros tipos de fuerzas intramoleculares, pero estas dos son las más frecuentes. Por otra parte, tenemos las fuerzas intermoleculares, que generan atracción o repulsión entre las moléculas. Estas fuerzas suelen ser más débiles desde el punto de vista energético que las fuerzas intramoleculares, y son las responsables de muchas de las propiedades de las sustancias, como puede ser punto de ebullición o punto de fusión, etc. Dentro de las fuerzas intermoleculares existen varios tipos. La primera fuerza es la atracción dipolo-permanente-dipolo permanente y se presentan en sistemas constituidos por moléculas covalentes polares. Tal es el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno, donde el hidrógeno y el cloro están unidos por un enlace covalente que, debido a la diferencia de electronegatividades que existe entre el hidrógeno y el cloro, se genera una densidad electrónica mayor sobre el átomo de cloro, haciendo que la molécula se polarice, generándose atracciones de tipo electrostático. Otro tipo de fuerzas intermoleculares son las de tipo ion dipolo permanente, y estas se presentan en sistemas constituidos por moléculas covalentes polares y un ion. Tal es el caso que puede presentarse al interactuar una molécula de agua con un catión sodio o de la interacción del agua con un anión como el cloruro. Cuando el dipolo permanente que rodea al ion es una molécula de agua, se dice que el ion se encuentra solvatado. Como tal, la solvatación atenúa la interacción electrostática entre catión y anión, permitiendo que la molécula se mantenga disuelta. La siguiente fuerza intermolecular se conoce como ion dipolo inducido y se genera entre iones y moléculas no polares. En este sentido, una sustancia no polar, como puede ser una molécula de hexano, ante la presencia de una partícula cargada, puede polarizarse temporalmente. La estabilidad y la fuerza de este dipolo dependen tanto de las características de la molécula no polar para poder distribuir la carga como de la carga per se del ion. El mismo efecto se obtiene, aunque con un efecto más débil, si tenemos un dipolo permanente, en cuyo caso estaríamos en presencia de una interacción dipolo permanente-dipolo inducido. Continuando con las fuerzas intermoleculares, tenemos las atracciones dipolo inducido-dipolo inducido. Es un tipo de atracción que se genera por los dipolos temporales. Estas fuerzas son las únicas que se presentan a nivel intermolecular entre moléculas no polares, como puede ser el tetracloruro de carbono, pentano, entre otros. Lo que sí es importante destacar es que debido a que no es permanente el dipolo, en promedio la molécula no posee una densidad de carga parcial, lo que trae como consecuencia que las interacciones sean más débiles que las fuerzas estudiadas anteriormente. Por último, existe un tipo de interacción que se presenta entre moléculas que poseen átomos de hidrógenos enlazados a átomos fuertemente electronegativos, como nitrógeno, oxígeno y flúor, y que presentan pares de electrones sin compartir. Este tipo de interacción se conoce como puente de hidrógeno. En rigor, es un subgrupo de la primera interacción estudiada, entre dipolo permanente y otro dipolo permanente, solo que por su importancia se estudia por separado. Al analizar la siguiente gráfica, observamos que tanto el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco presentan puntos de ebullición mucho mayores que compuestos análogos que no presentan puentes de hidrógeno. Existen varias formas de cuantificar las concentraciones de las disoluciones. Algunas son físicas, cuando se trabaja con masas y volúmenes, como en el caso de las composiciones porcentuales, y otras químicas, cuando se trabajan con los moles involucrados. Tal es el caso de la molaridad, la molalidad, fracción molar y normalidad.
En este sentido, la composición porcentual se define como las partes, ya sea en masa o en volumen, de soluto en 100 partes expresados ya sea en masa o en volumen de disolución. El porcentaje masa-masa hace referencia a la relación que existe entre los gramos de soluto y los gramos de solución multiplicados por 100. Los gramos de solución hacen referencia a la suma de los gramos de soluto más los gramos de solvente. El porcentaje masa-volumen hace referencia a la relación que existe entre los gramos de soluto y los mililitros de solución multiplicados por 100. Es importante tener en consideración que cuando las soluciones son diluidas, en la mayoría de los casos, el volumen de solución viene a ser el volumen del solvente. Por otra parte, el porcentaje volumen-volumen hace referencia a la relación que existe entre los mililitros de soluto y los mililitros de solución multiplicados por 100. Aquí debemos tener en consideración que para que el volumen de solución sea la suma de volumen de soluto más el volumen del solvente, los volúmenes deben ser aditivos, lo que no siempre ocurre. Otra forma de cuantificar la concentración consiste en determinar las partes por millón representadas como ppm. Esta hace referencia a las partes de soluto que hay en 1.000.000, es decir, 10 a la 6, partes de solución. En rigor, serían las partes de soluto por parte de solvente. Como la contribución del soluto es despreciable, se acepta que las partes de solvente equivalgan a las de solución. Los ppm se calculan de manera similar que la composición porcentual, mediante la relación de gramos de soluto sobre los gramos de solución multiplicado por 10 elevado a la 6, o mediante la relación de gramos de soluto sobre mililitros de solución multiplicados también por 10 a la 6. Dependiendo de las unidades que lo acompañen, sabremos si se trata de una relación masa-masa, en cuyo caso se expresaría como miligramos sobre kilo, o también como microgramos sobre gramos, o si se trata de una relación masa-volumen, en cuyo caso las unidades más frecuentes serían miligramos sobre litro o microgramos sobre mililitro. En principio, pueden existir partes por millón, volumen-volumen, pero no son de uso frecuente en laboratorios por la dificultad de medir volumétricamente microlitros con exactitud y precisión con instrumentos volumétricos de uso común. Las partes por billón, abreviadas ppb, hacen referencia a las partes de soluto por cada 1.000 millones, es decir, 10 a la 9, partes de solución. En este caso, es importante resaltar que billón en inglés equivale a 1.000 millones. En español, billón equivale a 1.000.000 de millones, es decir, 10 a la 12, ya que para 1.000 millones se utiliza el término millardo. En química, billón hace referencia a 10 a la 9. Los ppb se calculan mediante la relación de gramos de soluto sobre los gramos de solución multiplicado por 10 elevado a la 9. O mediante la relación de gramos de soluto sobre mililitros de solución multiplicados por 10 a la 9. Las unidades en este caso serían microgramos por cada kilo, o si se trata de una relación masa-volumen, en cuyo caso las unidades más frecuentes serían microgramos sobre litro. Las partes por trillón, ppt, son las partes de soluto en 1.000.000 de millones, es decir, 10 a la 12, partes de solución. Los ppt se calculan mediante la relación de gramos de soluto sobre los gramos de solución multiplicado por 10 elevado a la 12, o mediante la relación de gramos de soluto sobre mililitros de solución multiplicado por 10 elevado a la 12. Las unidades en este caso serían nanogramos sobre kilo, o si se trata de una relación masa-volumen, en cuyo caso las unidades más frecuentes serían nanogramos sobre litro. Por otra parte, la composición como relación adimensional son los números de partes de soluto en relación al número de partes de solvente, ambas en las mismas unidades. Por ejemplo, si preparamos una solución 1:3 de ácido clorhídrico en agua, esto quiere decir que se añade una parte de ácido clorhídrico por cada 3 partes de agua. Es decir, que puede ser 1 mililitro de ácido clorhídrico por cada 3 mililitros de agua, o puede ser 10 litros de ácido por cada 30 litros de agua, o 30 mililitros de ácido por cada 90 de agua, entre otras tantas combinaciones posibles, siempre y cuando se mantenga la proporción. Note que para este ejemplo el volumen de solución es igual a 4 partes de solución, por lo que esta solución 1:3 es equivalente a un al 25% volumen-volumen, asumiendo volúmenes aditivos. Hasta ahora hemos mencionado formas físicas de representar las concentraciones. Ahora estudiaremos las formas químicas.
La molaridad se representa con una M mayúscula y se calcula como la relación de los moles de soluto por cada litro de solución. Es de uso frecuente en laboratorios, ya que permite hacer diluciones con facilidad. Recordemos que para obtener moles de soluto basta con dividir la masa de soluto en gramos entre la masa molecular, comúnmente llamada peso molecular. Por otra parte, la molaridad, que se representa con la M minúscula, establece la relación de moles de soluto por kilogramos de solvente. Suele utilizarse cuando se requiere estudiar propiedades a temperaturas distintas a la temperatura ambiente y en cuyo caso hacerlo en molaridad representaría una desviación debido a la dilatación del volumen de solución. Por otra parte, la normalidad, que se representa con una N mayúscula, representa el número de equivalentes de soluto por litros de solución. A su vez, los equivalentes de soluto pueden calcularse al dividir los gramos de soluto sobre el peso equivalente. El peso equivalente viene a ser el peso molecular dividido sobre un numeral que varía dependiendo del tipo de sustancia y que detallaremos a continuación. Si la sustancia es un ácido, el numeral viene dado por el número de H+ disociados, o protones como también se le suele llamar. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, el numeral es igual a 1 debido a que solo libera un protón al disociarse en agua. Por otra parte, si la sustancia se tratase de ácido sulfúrico, el numeral en este caso sería 2 debido a que al disociarse completamente en agua libera 2 protones. Si la sustancia es una base, el numeral viene determinado por el número de OH- disociados. Por ejemplo, en el caso del hidróxido de sodio, el numeral es igual a 1 debido a que solo libera un OH- al disociarse en agua. Por otra parte, si la sustancia se trata de hidróxido de aluminio, el numeral en este caso sería 3 debido a que al disociarse completamente en agua libera 3 OH-. Si se tratase de una reacción de óxido-reducción, el numeral vendría determinado por el número de electrones transferidos. Por ejemplo, cuando el ion permanganato se reduce a manganeso 2+, incorpora 5 electrones, por tanto el numeral es 5. Mientras que la oxidación del ion cloruro a cloro molecular se transfieren 2 electrones, por tanto, para esta reacción el numeral es igual a 2. Si se tratase de una sal, el numeral vendría determinado por el coeficiente estequiométrico del anión multiplicado por su carga. Así, por ejemplo, el sulfato cúprico se disocia generando una molécula de sulfato con carga 2-, por tanto, al multiplicar 1 por 2, podemos saber que el numeral para este tipo de compuestos es 2. Por otra parte, si el compuesto es cloruro ferroso, se disocia generando 2 iones cloruro que al multiplicarlos por su carga obtendremos un numeral igual a 2. Por último, la disociación del nitrato de potasio, al generar un solo ion nitrato con carga 1-, el numeral pasa a ser en este caso igual a 1. Podemos encontrar una relación entre la normalidad y la molaridad. La normalidad es equivalente a multiplicar el numeral por la molaridad de la solución. Ya por último, la fracción molar representada por la letra X nos permite establecer la relación entre los moles de soluto o solvente y el número de moles totales. Así, la fracción molar del soluto viene dado por la relación entre los moles de soluto y los moles totales. La fracción molar del solvente viene dada por la relación entre los moles de solvente y los moles totales. Los moles totales vienen a ser la suma de los moles de soluto y los moles de solvente, y la adición de las fracciones molares resultantes deben sumar 1. Vale destacar que acá se hace referencia al caso que solo hay un soluto, pero podría haber más de uno y se procedería aplicando la misma lógica. Las soluciones al ser homogéneas tienen la característica de que se pueden tomar alícuotas, es decir, porciones estadísticamente representativas del todo para evaluar alguna propiedad. Esto resulta ser una ventaja porque nos permite o bien realizar diluciones, o bien preservar la muestra de la contaminación, o preservar parte de la muestra si el ensayo que tenemos que realizar es destructivo. A continuación, se plantea un esquema de dilución y la secuencia paso a paso que nos permitirá sacar provecho de ellas. En paralelo, vamos a realizar asociaciones con un jugo de naranja que nos permita interiorizar lo que está ocurriendo y haciendo uso de nuestra lengua como detector de concentración. Te recuerdo que las soluciones preparadas en un laboratorio nunca deben ingerirse. Entonces, supongamos que tenemos una solución de partida A, cuyo volumen total es B sub A, el número de moles es Na y la concentración C sub A. Esta solución sería equivalente a 1 litro de jugo de naranja. Si tomamos una alícuota, es decir, una porción representativa con una pipeta,
Si aún no estás relacionado con el material volumétrico del laboratorio, imagina que se trata de un gotero que brinda gran precisión y exactitud, cuyo volumen sería B sub B, contiene una cantidad de moles N sub B y por tanto una concentración C sub B. Nota que el número de moles de B son menores a los moles de A, ya que solo tomamos una porción, pero la concentración de A y B son la misma porque si bien la cantidad de moles de B es menor, también lo es su volumen. Y como se trata de una solución homogénea, y allí la importancia de que sea homogénea, la relación moles-volumen se mantiene. Con el ejemplo del jugo de naranja, tomar del vaso o del recipiente directamente sería el mismo sabor, por tanto, la misma concentración. Si todo el volumen contenido en la pipeta se vacía en otro balón aforado, se añade solvente hasta el aforo, obtenemos un volumen B sub C, unos moles NC y una concentración C sub C. Los moles de B son los mismos que los moles de C, ya que todas las partículas fueron transferidas, pero la concentración es menor debido a que se ha añadido mayor cantidad de solvente, es decir, se está diluyendo. Con el ejemplo del jugo de naranja, sería equivalente a añadirle agua al jugo. El sabor sería más insípido por ser más diluido. Como los moles de B y de C son iguales, podemos hacer correlaciones en base a la concentración y volumen según sea necesario. Hasta este punto hemos hecho énfasis en la solubilidad, que es una propiedad constitutiva. En el próximo video abordaremos las propiedades coligativas, es decir, aquellas que no dependen de la naturaleza del soluto, sino de la cantidad de partículas disueltas.